santo el Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición. Gracias infinitas al Señor que me permite compartir con ustedes en esta mañana una breve enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, aquí estoy delante de tu presencia, con temblor y temor, Señor, para exponer tu bendita y santa palabra, Padre. Gracias por esta oportunidad que tú me brindas. Para mí es de gran bendición, para mí es un privilegio grande, Señor, poder compartir, Señor, tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Bendíceles grandemente, Señor. Padre, toma control de todo mi ser. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Y que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Y que esta palabra dé fruto, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que traigo en esta mañana es la importancia del evangelismo en el siglo XXI. Gloria al Señor. Vamos a leer en Mateo 28, versículo 19 en adelante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato, hermanos amados, no es solo para el grupo de evangelismo. Este mandato de Dios no es solo para el grupo de misiones. Este mandato de Dios y esta orden que está en la palabra del Señor es para todos los que somos lavados con la sangre de Cristo. Amén. Hay personas que dicen: yo no tengo esa capacidad para evangelizar. Yo no puedo. Sí puede, hermano, porque usted es un hijo de Dios. Amén. Y está el Espíritu de Dios en su corazón desde el momento que usted abrió su corazón a Cristo. Yo le motivo, hermano amado, a tomar este mandamiento que nos manda el Señor, que tenemos que ir. No podemos ir a todas las naciones, pero aquí nos ha ubicado el Señor en esta nación donde hay tanta necesidad de la palabra del Señor. Hay mucha gente que están escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y todavía no han conocido la palabra del Señor. Y nos toca a nosotros como iglesia de Jesucristo llevar las buenas nuevas de salvación a todas esas personas. Dice: y hacer discípulos. Quiere decir que si usted le habla del Señor a una persona, hermano, no lo deje allí. Usted siempre sembró la semilla en ese corazón. Sígalo, déle seguimiento, llámele, motívele, hasta ver fruto en esa persona, hasta que esa persona se afirme en la palabra del Señor. Aunque sea uno, pero déle seguimiento. Tal vez tardará 3, 6 o un año, 3 meses, 6 meses, un año en estar motivándole, pero hágalo, no se canse, porque esa es una alma que usted se ganó para Cristo. Tiene que discipularla, hermanos. Tiene que enseñarle la palabra, porque es una ovejita recién nacida. No se sostiene por sí misma, necesita alimento. Y a usted como hijo de Dios, que ya está grandecito, ¿verdad? Que ya conoce la palabra del Señor, le toca discipularlo. No deje el discipulado solo al grupo de evangelismo. No deje el discipulado solo al grupo de misiones. No deje el discipulado solo al pastor. Nos toca a nosotros. Vamos a ser llamados delante del Señor un día y tenemos que dar cuentas a Dios de muchas cosas. Entonces nos ganamos una alma para Cristo y la dejamos por ahí. Nada más le di el mensaje, gloria a Dios, pero usted no se preocupó por darle seguimiento para que esa semilla pudiera crecer. Y dice que hay que bautizarlos. Qué bendición es que usted se gane una alma para Cristo, que usted le dé seguimiento y que el día del bautismo, que hagan bautizos, usted lo vea sumergiéndose a las aguas. Qué bendición, ¿verdad? Así, eso nos manda el Señor y tenemos que obedecer. Yo quiero que el día que el Señor me llame, me diga:
ven buena sierva y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Igual usted, hermano, porque Dios no hace excepción de personas, ni hace diferencias. Transmitir un mensaje evangelístico en estos tiempos requiere de preparación espiritual, hermanos. Requiere preparación en muchos ámbitos, sobre todo se requiere una sabiduría de parte de Dios para transmitir la palabra del Señor en estos tiempos. Porque hay muchas personas, muchos incrédulos en este tiempo que lo que hacen es cuestionar y razonar la palabra del Señor. Pero tenemos que ser valientes, hermanos. El Espíritu de Dios nos ha dado discernimiento y nosotros podemos sentir cuando una persona está recibiendo la palabra que le estamos dando, ¿verdad que sí? Lo podemos sentir y también podemos sentir en nuestro espíritu cuando la palabra es rechazada por esa persona. Bueno, si la palabra es rechazada por esa persona, dejémoslo ahí quietito, ¿verdad? No, a veces la gente entra en contienda y en discusión. No, la palabra de Dios no es para eso. Y si la persona cierra su corazón, usted no puede. El único que cambia el corazón de las personas es el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Y tenemos que tener muy claro, hermanos, que en estos tiempos es difícil sembrar la semilla. Pero dice el Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entrando en el siglo XXI, la mayoría de las instituciones religiosas, hermanos amados, y denominaciones cristianas fracasan en el ministerio de la evangelización. ¿Y por qué fracasan? ¿Sabe por qué están fracasando muchos? Porque están utilizando los métodos y herramientas antiguas. Y en este tiempo no podemos usar los métodos de siglos pasados para poder evangelizar, para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. En los años 80 era muy fácil ir a repartir tratados. Era muy fácil que una persona, usted le entregara un tratado y esa persona se pusiera a leerlo. Pero en este tiempo, hermanos amados, ya los tratados, con tratados no se puede evangelizar. Usted le da un tratado a una persona, nada más lo coge, lo mete por ahí en el bolso, muchas gracias. Y ya, porque ya eso no está funcionando en este tiempo. ¿Por qué? Por el avance de la tecnología. Ahora la gente lo que le interesa es estar con el teléfono ahí, el Facebook, viendo Facebook, respondiendo mensajes en WhatsApp. Y lo que menos le ponen interés es que a usted le dé un tratado y le predique el Señor. Así está la gente hoy, el corazón de muchos está endurecido, hermanos. Entonces, antes sí tenía mucho efecto sobre las personas, hermanos, pero después de los años 90 las cosas han cambiado rotundamente. Porque la gente ya no quiere escuchar de Dios. La gente está en otras cosas. En ese tiempo, en los años 80, hermanos, que yo me acuerdo, no había celular en esos años, ¿verdad? Si acaso empezaba la época de la computación, pero en países muy avanzados, ¿verdad? Pero aquí, que yo recuerdo en Costa Rica en los años 80, yo no veía a nadie con celular. Yo no veía a nadie con tablet, ni nada de esas cosas. Entonces era más fácil, pero ahora ya no, hermano. Los tiempos han cambiado. La tecnología ha venido. Es muy importante la tecnología porque el país donde no hay tecnología pues no hay avance, ¿verdad? Que es muy importante. Ahora nos comunicamos hasta China. Yo me comunico con Laurita por WhatsApp, allá en Corea, y nos mensajeamos y hablamos por Messenger y qué fácil, ¿verdad? Qué bonito. Pero tenemos que entender que los tiempos han cambiado, ¿verdad? La gente no está preocupada por las cosas de Dios. Desde 1990, hermanos, la sociedad está padeciendo los cambios propuestos por los organismos de control masivo. Desde 1990 para esta fecha, las cosas han cambiado, ¿verdad? Ha venido un cambio masivo en los países. Hoy podemos ver el cambio de la educación. La educación ha cambiado.
¿Por qué? Porque ahora yo puedo ver a mis nietos y yo no les puedo ayudar ni siquiera a hacer una suma porque suman tan raro y dividen tan raro, que yo aprendí otros métodos de educación y entonces yo cero ayudarles, ¿verdad? No sé nada de lo que ellos ven ahora, la matemática, como la estudian y todo eso. Ya yo estoy desconectada ya de todo eso porque soy de aquellos años cuando se enseñaba a sumar con los dedos y con granos de maíz y toda esa cosa, ¿verdad? Ya la educación cambió, ahora es diferente. La organización social también y la economía es muy diferente a aquellos años en que nos criábamos a estos años, ¿verdad? Todo ha cambiado, hermanos. Y se han fortalecido los organismos globales como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, la NASA, etcétera, etcétera. Todos esos organismos globales se han fortalecido poderosamente. Las élites de control se han encargado de cambiar la manera de vivir, la manera en que se perciben las cosas. Ahora no es como antes. Podemos ver que esta es una obra del infierno, ¿verdad? El Señor nos advirtió antes que por haberse multiplicado la maldad de muchos se enfriaría. Lo podemos leer en Mateo 24:12. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. El amor de Dios se ha enfriado. Aún en el pueblo de Dios, hermanos, a mí me preocupa grandemente. Hay gente que conoce la palabra del Señor, que sabe que tenemos que buscar en este tiempo más de la presencia de Dios. Y están afanados en otras cosas que no son de provecho, aún siendo hijos de Dios. Pero ya Dios nos había advertido que eso iba a pasar. No permita que pase con usted, hermano. Interceda, no se canse de interceder. Mire, doble rodillas. Yo le clamo al Señor, todos los días le clamo, Señor, que mi descendencia no se pierda, Padre. Yo le clamo con mi esposo, guarda nuestra descendencia, que no se pierda, Señor. Y tenemos que clamar al Señor porque son tiempos difíciles. No permita que el amor de Dios se enfríe. Ese primer amor tiene que estar en nuestros corazones. ¿Verdad que cuando nos empezamos los caminos del Señor queríamos hablarle a toda la gente de Dios y que toda la gente supiera que éramos cristianos? Eso tiene que permanecer en nosotros hoy. Eso tiene que permanecer en nosotros. Ese amor, ese fuego de Dios en nuestro corazón, ese deseo de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Mi familia no puede decir que yo nunca, mire, yo siempre los exhorto todos los días a mis hijos, les digo, busque de Dios. Mire que usted le está fallando al Señor en esto y arrepiéntase, porque si la trompeta suena, usted no va a pasar del cielo raso. Busque a Dios de corazón, no ponga pretextos. Búsquelo de corazón, porque prepárese, porque yo sé que yo me voy. Allá usted si se quiere quedar, porque yo siempre desde niño les he predicado la palabra del Señor y les he dado testimonio como hija de Dios y como sierva de Dios. Ellos apenas están en problemas, inmediatamente me llaman, inmediatamente me buscan, porque saben que hay una madre que dobla rodillas. Pero yo les digo, no se atengan a mí, busquen ustedes, porque la salvación es personal. Yo me voy a ir yo. La salvación es personal. Yo sé cómo estoy con mi Señor, pero usted, les digo yo a ellos, ¿cómo están con Dios? No crean que porque son hijos de una pastora ya les tienen el cielo ganado. No, Señor. Ustedes buscarán del Señor y tendrán que darle cuentas a Dios el día de mañana. Ya están grandes. A mis nietos también. Yo recuerdo cuando estaban chiquitos, todos los días tenía que contarles historias bíblicas para que se durmieran, porque ellos empezaban a llamarme, Tita, venga en la noche, Tita, venga. Yo sabía que era que tenía que ir, porque que tenían sueño, pero estaban esperando que fuera la abuela a contarles las historias bíblicas, y me hacían repetir la historia de David un montón de veces hasta que se durmieran, y me hacían repetir la historia de Moisés, y me hacían repetir las historias bíblicas, pero yo lo hacía con mucho amor y con mucha dedicación. Y no solo en la noche, en el día tenía que sacar el tiempo para enseñarles la palabra del Señor, para leerles historias bíblicas, porque ellos
Así me lo pedían y yo era feliz leyéndoles las historias bíblicas. Pero ya ellos están grandes y ya tienen padres que son responsables por ellos. Mientras estaban bebecitos, yo los cuidaba a los hijos de mi hija. Mientras estaban bebecitos, yo los cuidaba, los chineaba, les enseñaba la palabra, les enseñaba cantos. No solo yo, mi esposo también. Y aún ya grandes, vamos en el carro con ellos y vamos haciéndole preguntas de la Biblia. Hacemos esgrimas bíblicos mientras vamos en el carro con ellos, para refrescarles la palabra del Señor. Y así tenemos que, hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Yo le digo, Señor, hasta el día que mis ojos se cierren, dejaré de hablar de ti, Señor, porque me voy contigo. Pero mientras yo tenga los pies en esta tierra, hablaré de tu palabra y les hablaré, y les hablaré, y les hablaré de tu palabra, Señor. Y así tiene que ser, hermanos amados. No nos cansemos, no nos cansemos. Gloria al Señor. Nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que levantarnos valientemente, hermanos. No tengamos temor. A predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4. Gloria al Señor. Dice versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Amén. Y no era solo para Timoteo, eso es para usted y para mí. Muchos dirán, pero es que Pablo le escribió eso a Timoteo. No, Señor, la palabra de Dios es para nosotros. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos sigue hablando, nos redarguye, nos exhorta, nos aconseja, nos da ánimo, nos da fuerza, nos levanta. Ahí encontramos todo lo que nosotros queramos buscar. Cuando estamos tristes, ahí conseguimos palabra de Dios que nos da aliento. Cuando estamos un poco débiles, allí conseguimos palabra de fortaleza. Cuando estamos pasando por pruebas difíciles, allí conseguimos palabra de Dios que nos levanta. Gloria al Señor. Satanás en este tiempo, hermanos, ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio de la verdad. Él quiere llevarse a mucha gente, pero hermanos, siempre que nosotros podamos, hablemos del Señor. Mire, si va usted a la clínica y se sienta a la par de alguien, allí en la conversación lo primero que la persona, mire, Dios nos abre las puertas para hablar de Él, pero así fácil. El que no tiene discernimiento de espíritu no lo entiende. Pero usted llega a la clínica y se sienta a la par de una persona que está enferma y empieza a hablar con ella. No muy cerca, ¿verdad? Ahora por el coronavirus, ¿verdad? Pero usted empieza a preguntarle qué le pasa y esa persona empieza a decirle, y ahí es la oportunidad de usted hablar del Señor. Va en el bus y hay alguien a la par. A mí me ha pasado. Me he sentado en el bus. Bueno, ahora viajo poco en bus porque me estoy cuidando, ¿verdad? Pero las veces que he podido viajar en bus, porque eso no me atrasa. O sea, yo soy una persona que si puedo ir en carro, a Guanacaste voy en carro. Y si tengo que ir en bus, yo me monto en el bus y voy, porque a mí nada me atrasa. Yo no nací en carro. Y si hay gente que si no es en carro no se mueve. No, si yo tengo que coger el bus aquí e ir a Liberia, yo voy. Yo digo, Señor, tú vas conmigo y yo voy tranquila, a mí no me preocupa. A mí no me cansa, yo me siento ahí, yo sé que el bus me lleva. Gloria al Señor. Y voy donde voy. Una vez me tocó ir a la frontera, a arreglar un asunto de un papel de un carro de uno de mis hijos. ¿Cómo vas a ir?, me dice mi esposo. Si eso es largo, le digo yo, sí, tengo que ir allá,
a la frontera con Panamá, a la aduana, arreglar el asunto del carro del muchacho, porque a la hora de hacer no sé qué trámite allá en la aduana de la frontera de Panamá, pusieron mal un número de chasis o no sé qué cosa. La cosa es que mi hijo no podía ir y él me hizo una carta de autorización y yo dije, yo voy, yo voy. Cogí el bus ahí, lléveme, le digo a mi esposo, a la parada de los buses que van para allá, para la frontera con Panamá. Me fui bien de madrugada. Llegué allá, hice la vuelta y a las 3 de la tarde volví a coger el bus para atrás. Bendito sea Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar muy dispuestos. Entender eso, que Satanás ha cegado el entendimiento, no solo de los incrédulos, del pueblo de Dios, hermano amado. Eso es lo más triste. Les ha cegado el entendimiento y no han entendido los tiempos que estamos viviendo. No hay iglesia de Dios que no, al decir iglesia de Dios es la iglesia en general. Hay personas cristianas que ellos están como, bueno, ya acepté a Cristo, ok, las cosas están bien, ya soy salvo, ya tranquilo, me cierro en mi casa, ya soy salvo. ¿Y qué de aquellos que no conocen al Señor, hermano? Por eso es que yo lucho, hermanos. Por eso es que Dios ha puesto esa pasión en mi corazón de levantar lugares de adoración a Dios. Porque yo digo, Señor, hay tanta gente ahí que no te conoce. Y no se preocupan porque como es largo allá metido en la montaña, que Alejandra sabe y Carolina y los que nos acompañan, saben lo que hay que caminar y lo que hay que sudarse, ¿verdad? Ahí no llega predicador, hermano amado. Porque ahí no hay plata. Hay muchos que andan detrás de esto. Y entonces como no hay esto, no les interesa ir a esos lugares a buscar las almas. Pero yo doy gracias infinitas al Señor, que Él ha puesto esa pasión en mi corazón. Y quiero que el grupo que trabaja conmigo tenga esa pasión por las almas, esa pasión por levantar centros de adoración a Dios, para que muchos que no conocen al Señor puedan conocer de la palabra de Dios. Es una forma de evangelizar, aunque usted no lo vea así. Es una forma de evangelizar. Yo sé que yo no puedo estar allá en la montaña predicándole la palabra, pero sé que hay una pastora que camina todos los viernes a ese lugar a predicarle la palabra del Señor. Y ella con lágrimas me ha dicho, pastora, si usted supiera lo que me cuesta predicarle a esa gente. A veces tengo que dramatizarles un versículo apenas de la Biblia para que ellos medio puedan entender. Pero ahí va esa mujer todos los viernes, porque ella sabe, le estamos ayudando a construir el templo, pero ella tiene que darle seguimiento a esa gente. Tiene que enseñarle la palabra de Dios. Y no es fácil con ellos, primero por el dialecto, después porque son, no sé, como muy cerrados. Dice, viera pastora, no les entra la palabra. A veces me cuesta enseñarles que Cristo los ama y que Cristo murió en la cruz por ellos. Me cuesta por las costumbres de ellos, las raíces que ellos traen, de prácticas, de creencias, porque ellos creen que el sol es el Dios de ellos, porque el sol es el que les da calor, porque el sol es el que los calienta, porque el sol es el que cuida la agricultura. Ese es el Dios que ellos les han enseñado a sus ancestros. Entonces, quitarles eso de su mente, solo el Espíritu de Dios, solo el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, yo digo, sembrar en misiones es un privilegio grande. El que no lo está haciendo, hágalo, porque usted es parte de esa bendición. Usted es parte de esa bendición, porque las almas que van a llegar ahí es porque usted sembró un fruto para tener esas personas un lugar donde sentarse a escuchar la palabra del Señor. Como hijos de Dios debemos tener muy claro que tenemos un modelo universal respecto de la manera de obedecer el mandato de Dios, de ir y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El modelo universal que tenemos, hermano amado, que usted y yo no lo podemos cambiar, ese modelo, es que Cristo nos dejó su modelo, un mensaje y un método para alcanzar el mundo. Nuestro paradigma para el evangelismo es la doctrina de la encarnación, hermano amado.
Es el momento en que el verbo de Dios, Dios Hijo, se encarnó por el poder del Espíritu Santo, asumiendo la naturaleza humana en obediencia a Dios Padre, para reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. Y ese es el mensaje que el Señor nos dejó para llevar a la humanidad. Ese es el modelo que Cristo nos dejó y tenemos que seguirlo. Existen hoy en día muchas doctrinas, amados hermanos, los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, los acarianos, yo no sé ni cuántos más, pero si no predican o enseñan sobre la encarnación, son doctrinas falsas. Y Dios nos dejó la verdad. El Señor Jesucristo nos dejó la verdad para predicar su palabra, para enseñarle al mundo cuál es el mensaje de Dios, cuál es el plan y cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Y lástima porque, vea usted, esas doctrinas falsas son las que más se mueven. Bueno, ahora los testigos de Jehová se le han cortado las alas, ¿verdad que sí? Ya no pasan tocando porque ellos ya no. Ahora se han parado un poco, yo no sé cómo estarán haciendo o qué método estarán utilizando. Por llamadas, imagínense. Pero son doctrinas de error, hermanos amados. Son doctrinas de error. Yo me acuerdo, mi hermana, una de mis hermanas estuvo un tiempo viviendo allí en la casa de mi hija, a la par de nosotros. Y todos los días llegaba una señora adventista a tocar la puerta. Y ya la estaba conquistando. Ya la señora adventista quería llegar todas las tardes a enseñarle la palabra del Señor. Y tuve que pararme firme y decirle: mi hermana, tenga cuidado con esa doctrina. Tuve que pararme y explicarle para que ya se tranquilizara, porque ya mi hija estaba incómoda, porque la señora llegaba a la casa de mi hija a enseñarle. Dice mi hija: eso yo no lo puedo permitir en mi casa, mamá. No lo puedo permitir porque yo soy una hija de Dios y sé en quién he creído. No puedo permitir en mi casa una doctrina de error. Le digo: sí, hija, tiene razón, vamos a hablar con ella y esto lo paramos ya. Y así fue. Si usted quiere que esa señora le enseñe, si usted quiere seguir con ellos, dígale a la señora que usted va a la casa de ella para que ella le enseñe. Pero aquí no. Nosotros somos pastores y no podemos permitir una doctrina así. En su casa, en nuestra casa no se arriman, pero le digo a mi hija: en su casa usted no la puede permitir. Hermanos, existen muchas falsas doctrinas, entonces tenemos que tener muy claro, el Señor nos dejó la verdad. Jesús dice en su palabra: como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso está en Juan 20:21. Aquí muy claramente nos está diciendo que nuestra misión aquí en la tierra es asemejarnos a la del Señor. Del mismo modo que Él entró a nuestro mundo, debemos nosotros entrar en el mundo de las demás personas, llevándoles el mensaje de salvación. Del mismo modo que Jesucristo entró a nuestro corazón, de ese mismo modo nosotros tenemos que instruir a las personas en este tiempo, en el siglo XXI. No tenemos que cambiar otras estrategias, otra predicación. La palabra de Dios es clara y es sencilla. El mensaje de salvación, así como Cristo vino a mi corazón, de la misma forma que Cristo entre en el corazón de aquellas personas que no lo conocen. Hoy cuesta, hermanos, sí cuesta ganarse almas para Cristo, pero hay que seguir adelante, hay que perseverar. Hermanos, hoy hay mucha gente profesional, no cristianos, ¿verdad? Porque el cristiano, gracias a Dios, porque aquí hay mucho profesional cristiano y doy bendita e infinitas gracias al Señor y los bendigo a todos. Pero hoy la mayoría de profesionales que son incrédulos, que no conocen a Cristo, cuesta sembrar la semilla de la palabra de Dios en el corazón de ellos. Todo lo cuestionan, todo lo razonan, y hay muchos que son ateos porque en la universidad eso se presta para que el ateísmo entre, ¿verdad?, al corazón de las personas. Gloria al Señor. El Señor nos dio la enseñanza, una de las estrategias que, ya voy hermano, que
el Señor tiene mucho que enseñarnos acerca del arte para evangelizar. Número 1, cómo escuchar respetuosamente a una persona y dialogar con ella. El ejemplo, la mujer samaritana. El Señor se acercó a ella. El Señor inmediatamente no la condenó. Él sabía que era una mujer pecadora, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Señor? Empezó a dialogar con ella. Empezó a dialogar con ella. Y empezó a hacerle buenas preguntas. Y el Señor supo manejar las respuestas. Por eso es que es muy importante, hermanos, prepararnos en la enseñanza bíblica. Quizás muchos no valoran lo que está haciendo Tatiana con el ministerio de Escuela de Ministerios. Pero es tan importante, hermanos, porque ahí usted se va a cimentar bien en la palabra del Señor. Porque es necesario conocer bien la palabra de Dios para poder entrar en diálogo con una persona y poder tener respuestas para esa persona. Y el Señor nos dejó el modelo. Cómo usar el lenguaje cotidiano y adaptar lo que decimos a la situación de la otra persona. El Señor nos dio el ejemplo. Cómo usar el lenguaje para que esa persona entienda. Si es una persona de campo, no cuesta mucho. ¿Verdad que sí es fácil evangelizar a una persona humilde de campo? Usted con palabras sencillas y con la sabiduría de Dios le va a hablar. Pero no todos son así. Entonces tenemos esas enseñanzas, el modelo del Señor Jesucristo, para nosotros seguir adelante sirviendo en el reino de Dios. Métodos para evangelizar que se pueden aplicar en este tiempo, de persona a persona. Su amigo, empiece a hablarle, su compañero de trabajo, poco a poco. Ese es evangelismo de persona a persona. En pequeños grupos, en la casa con su familia, lo que está haciendo Jennifer. Yo felicito a Jennifer y a Abraham, el trabajo que están haciendo, porque ahí entra el trabajo de evangelismo. Hoy no podemos reunir gente de otras familias en nuestra casa porque tenemos que cuidarnos por este virus, ¿verdad? Esta obra del infierno que vino a querer bloquear el trabajo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Pero aún así, aunque haya pandemia, tenemos que hacer pequeños grupos en nuestra casa, con nuestra familia cercana, los que están ahí, y hablarles de la palabra del Señor, instruirlos para que ellos puedan darle la semillita, instruir a otro, y así vamos, como una cadena. Utilizando las redes sociales, gloria al Señor, porque tienen sus partes negativas, pero también tienen sus partes positivas. Utilizando las redes sociales, enviándoles un mensaje a un compañero, a un amigo, a un familiar que está enfermo. Por ahí usted se mete para llevar el mensaje de la palabra del Señor y no tiene que movilizarse a ningún lado porque tiene su celular, tiene su computadora, puede hacerlo. Haciendo pequeños grupos por videollamadas, hermanos, que seguro eso es lo que están haciendo los testigos de Jehová. Haciendo pequeños grupos por videollamadas para darles una pequeña enseñanza sobre el plan de Dios para sus vidas. Utilicemos la tecnología para bien, para beneficio de nosotros y de aquellos que no conocen de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendición, porque el modelo para nosotros servirte, para poder predicar tu palabra, eres tú, Señor. En tu palabra está muy clara los métodos que tú utilizaste, Señor. Y ayúdanos a seguir esos métodos, porque esos métodos tenemos que usarlos aún ahora en el siglo XXI, Señor, para poder llevar el mensaje de tu palabra. Queremos, Señor, ser instrumentos de bendición en tus manos. Permite, Dios, que cada uno de nosotros seamos instrumentos en tus manos para llevar las buenas nuevas de salvación. Que el día que lleguemos a tu presencia, Padre,
hayamos dado fruto aquí en la tierra y poder entrar cuando tú nos llames por esas puertas. Ven, buen siervo y fiel. Señor, queremos ser esos siervos fieles a ti. Sabemos que en estos tiempos es difícil, pero Señor, con tu ayuda nosotros vamos a poder, porque tenemos la unción del Espíritu de Dios en nosotros para hablar de ti, para orar por los enfermos, Señor. Padre, para hablar tu palabra. Tú nos has dado esa unción, ese poder, ese fuego del Espíritu para hacerlo, Dios mío. Porque somos templo de tu Espíritu Santo, porque somos instrumentos en tus manos, Señor. Y utilízanos a todos de una manera o de otra, Señor, para llevar este mensaje, para evangelizar en este siglo XXI, antes de tu venida, Señor, antes de que la trompeta suene, Señor, para que muchos, Señor, se puedan ir contigo en ese momento, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.